buenas tardes o buenos días si todavía no has comido. Mil gracias por estar aquí con nosotras un día más y hoy no voy a hacer casi preguntas. Hoy me gustaría que escucharais a Bebuka. Ella se acaba de conectar ahora. La conocí porque sigo una cuenta que es Numerario de Barrio y oí su testimonio. Oye, me gustaría que vinieras a mi comunidad. Te acabo de mandar la invitación para, para que hables y cuentes tu testimonio. Porque, uy, ¿estás torcida? Sí, qué horror. No pasa nada. Perdón, pero... Ah, sí, ya está. Ah, sí. En realidad, casi me gusta un poco tu testimonio. Y, y para la gente que no te conoce, para mí eres un ejemplo. Dices, no soy ejemplo de nada, pero has tenido unas circunstancias en la vida que has combinado el dolor con el amor de una forma magistral. Y me gustaría un poco que nos contaras de qué es lo que pasa y cómo se desarrolla. Me gustaría que lo comentaras tú sin más. Muy bien. Mm. Pues muchas gracias por la presentación. Oye, pues empiezo contando desde mis inicios, que bueno, yo nací en México, soy la quinta de 11 hermanos y bueno, pues mis padres, mi mamá era española y mi papá mexicano y bueno, se conocieron en España y se fueron a vivir a México. Entonces ahí nacimos 11 hermanos, casi sin familia política, ¿no? O sea, esto me gusta contarlo porque pues crecimos los 11, ¿no? Los 13 con mis papás, siempre juntos hacíamos todo, Navidad éramos 13, todas las celebraciones, comuniones, todo lo que uno celebra en familia, pues éramos solo 13, ¿no? Y eso hace que la familia sea súper unida, ¿no? Aún somos súper unidos los hermanos, aunque ya no están mis padres, seguimos siendo una piña, ¿no? Y aunque estemos separados por la distancia, porque con el tiempo yo me vine a España a vivir y tengo hermanos que también viven en España, pero otros viven la mitad en México y la mitad en España. Entonces, bueno, yo nazco en México, estudié ahí y bueno, yo siempre agradezco a Dios haber nacido en una familia católica. Mi mamá nos enseñó a ser católicos desde niños, nos formó. Y luego ella siempre nos dio un ejemplo maravilloso, ¿no? Tú no podías echarle en cara jamás de lo que ella en lo que te educaba y te exigía, no le podías decir, pues tú no lo haces, o yo veo que ella dice esto y no, mi mamá era una mujer súper coherente, ¿no? Ya desde que tenía 11 hijos yo nunca me sentí descuidada ni desatendida, ¿no? Entonces, bueno, que estudié ahí, crecí ahí hasta la universidad, estudié la carrera y pues una vida muy fácil, ¿no? Porque soy una persona muy abierta, entonces tengo muchos amigos en el colegio, fuera del colegio. Mi mamá pertenece al Opus Dei, bueno, pertenecía al Opus Dei y ella nos llevaba al club. Entonces, a mí eso del club era lo máximo, ¿no? O sea, esperaba cada semana para ir al club. ¿Por qué? Porque nos juntábamos un grupo de niñas y lo que menos nos gustaba era la formación, que es lo más importante, ¿no? Entonces nos escondíamos para no entrar a la formación, que yo creo que es lo típico, ¿no? Nos escondíamos porque no queríamos recibir charlas de nada, pero luego éramos felices y no nos dábamos cuenta que todo en el club era formación, no solo la charla, ¿no? Entonces un ambiente súper bonito, alegre, cuidado, de cariño, de atención. Entonces así fue como yo me fui educando, ¿no? Entonces tengo mis amigas del club, mis amigas, muchas amigas, mucha gente a mi alrededor y como que para mí, claro, cuando estás en tu país es muy fácil hacer amigos, ¿no? Entonces, bueno, terminé la carrera de administración de empresas y en ese momento conocí al que iba a ser mi marido, ¿no? Que yo no sabía, pero bueno, acabé viniendo a Pamplona porque él vivía aquí, estudiaba aquí y era 11 años mayor que yo. Entonces yo con 23 pues ya no había muchas opciones, ¿no? No existía en el correo electrónico, o sea, nos escribíamos cartas por correo postal, que eso lo cuento y me dicen, wow, de verdad, y no estoy tan mayor, pero era así, es que el mundo ha cambiado muchísimo. Sí, mi caso también fue así. Yo también era carta diaria casi. Y una emoción, porque era España a México y llegaba una carta diaria, ¿no? Nos esforzábamos pero bueno, esta separación duró muy poco tiempo, porque luego yo tomé la decisión de venirme a vivir a Pamplona y tratarlo, porque pues era el hombre con el que me pensaba que me podía casar, pero no es así que, ay, me caso con este y ya está, ¿no? Lo quería conocer, quería ver cómo, si de verdad quería que fuera el padre de mis hijos, compartir una vida con él, pues tienes que tratar a la persona, ¿no? Entonces me vine a España
a Pamplona. Concretamente, yo había veraneado en Santander los veranos, nunca había estado en Pamplona, ni siquiera sabía dónde quedaba, pero me pareció fabuloso, ¿no? Vino un mes de marzo que me congelaba, inocente de mí. Pensaba que en marzo hacía muchísimo frío, pero cuando llegó febrero del año siguiente casi me muero, ¿no? Pero bueno, feliz, Pamplona precioso, muy seguro, muy pequeñito. Bueno, yo me sentía en el paraíso, ¿no? Y estaba en el paraíso. Y bueno, pues empecé a buscar trabajo, encontré trabajo fácil, empecé a trabajar en lo que hago ahora, que es en un colegio mayor de la Universidad de Navarra, que son residencias de estudiantes, pues trabajar ahí en toda la zona de servicios, ¿no? Gestionar los servicios. Y es un trabajo que me encanta porque es súper formativo. Mi trabajo no se ve, pero es ejemplo, todo el tiempo es ejemplo, ¿no? Para las niñas. Entonces eso me encanta de mi trabajo. Y bueno, pues estuve un año conociendo a mi novio y justo pasó un año y ya nos fuimos a México, nos casamos y regresamos, ¿no? Entonces sí, ya no, ya me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no había visto. Él estaba haciendo un doctorado, estaba siempre en la universidad, yo pasaba mucho tiempo sola, no conocía a nadie. Y aunque conoces gente, no es lo mismo conocer a una persona ahora y, ay, pobrecita, se vino de México y está sola, pues la gente que te conoce toda la vida, ¿no? O sea, nada que ver la amistad, o sea, es volver a empezar como desde primero de primaria con tus amigas, ¿no? O sea, que terrible, me costó mucho. Y la gente ya tiene su vida hecha y tú no formas parte de esa vida, ¿no? Entonces tú eres la que te tienes que meter, cosa que se me hacía súper difícil y que nunca me había tocado hacer, ¿no? Para mí tener amigas era lo más normal porque crecí con ellas, ¿no? Y bueno, pues siempre he conservado a mis amigas de la infancia, del colegio y de todo, del club. Tenemos nuestros chats, ahora soy feliz, soy la primera amante de los chats de WhatsApp porque estoy en contacto con ellas, ¿no? Ujú. Eh, Me caso y empiezo a tener niños. Tengo a Pablo en el año 98, a Ramón en el 2000 y a Pilar en el 2002. Y para el 2004 o así, mi marido se enferma y bueno, con el paso de los años, bueno, tiene cáncer de vejiga, va evolucionando la enfermedad, puede empezar muy lentamente o de golpe, ¿no? Pues aquí empezó muy lentamente, volvía, se iba, le ponían, le quitaban, al final le tuvieron que quitar la vejiga. Entonces yo recuerdo que fue una operación terrible, ¿no? Porque pues quitar un órgano y luego lo de después, que te ponen una bolsita de urostomía y que no es nada agradable, ¿no? Y ahí yo recuerdo que, bueno, yo siempre, cuando le dijeron que tenía cáncer, pues yo siempre sentía como mucha ternura, mucha lástima, ¿no? Porque era la persona que más querías, por la que dejaste todo, y estaba sufriendo, estaba mal, no sabías qué iba a pasar, ¿no? Yo siempre he sido muy optimista y siempre tenía esperanza de que se iba a curar y que todo iba a salir muy bien. Y él no, él decía, no, me voy a morir porque el cáncer es muy... Claro, él como buen profesor, él era una persona que le gustaba saber e investigar de todo, ¿no? O sea, no solo, él daba marketing, pues no, no solo marketing, él quería saber y sabía de todo, ¿no? Una, increíble, ¿no? Entonces, pues estudió todo sobre el cáncer, la dieta anticáncer, me volvía loca, ¿no? La dieta anticáncer, no sé qué. Bueno, pues mis hijos eh, estaban pequeñitos, pero aún así yo les enseñé, les dije, esto, o sea, no podemos hacer una vida rara, oculta, ¿no? Su papá está enfermo y tiene una bolsa y un día se la van a ver. Entonces yo desde el primer momento, que ya mi marido estaba bien de la operación, pues les enseñé, pues papá tiene una bolsa, entonces entre todos le vamos a ayudar. Y entonces, pues yo le tenía que cambiar la bolsa porque él nunca aprendió y entonces nunca aprendió y nunca tuvo la facilidad, porque no es tan fácil poner una bolsa de estas, ¿no? Entonces, pues mis hijos me ayudaban. Entonces, el mayor era el que más activo estaba, me ayudaba con la bolsa y a poner, le enseñé, porque claro, generó una dependencia absoluta de mi marido hacia mí. Yo tenía que estar pendiente del teléfono todo el día, porque en cualquier momento él me podía llamar y yo tenía que ir a buscarlo para ir a la casa a ducharse y a cambiarse de ropa y ponerse una bolsa nueva, ¿no? O sea, al principio pensamos que era una pesadilla horrible, luego ya nos adaptamos y lo hacíamos súper bien y ya no hacía falta, no había emergencias, ¿no? Pero sí que no podía ir a ningún lugar sin mí. Entonces Pablo, el mayor, aprendió a poner la bolsa. Ramón, que le daba un poquito así como de cosa, él se ponía y le daba la mano a su papá y le acariciaba la cabeza como pobrecito, estás enfermito. Y Pilar me ayudaba a cortar todo lo que eran las tiritas y todo lo que era el material, ¿no? Y así hicimos un equipo. Entonces entre todos atendíamos a su papá. Y ya no era el horror de la bolsa de que qué feo, no, no, era algo natural, ¿no? Papá está enfermo y todos lo vamos a cuidar. Y entre todos vamos a salir adelante de esto, ¿no?
tampoco les dije tiene un cáncer, no, o sea, les explicamos que había pasado, pues le habían tenido que operar y ya está. Entonces cada uno participaba a su manera, ¿no? Con el tiempo mi marido recayó y entonces, pues los niños sabían que tenía cáncer, no entendían lo que era, nunca les explicamos, pero le decían, bueno, papá, tienes quimio, adiós, que te vaya bien, o sea, pobrecitos, pero era como algo normal, lo normalizamos lo más que pudimos, ¿no? Bueno, entonces mi marido mejoró bastante y bueno, fueron unos años más tranquilos, pero siempre con el agobio, ¿no? Revisiones cada 6 meses, cada 3 meses. Entonces, bueno, un momento que él estaba muy bien y que parecía que el cáncer estaba controlado, no remitido, pero sí muy controlado, eh, se pone mal. Entonces nos dicen que tiene un tumor en el cerebelo y que hay que operarlo, ¿no? Entonces yo los niños los dejo en Santander con mis papás, que al mismo tiempo a mi mamá ya le habían diagnosticado un año antes cáncer de pulmón. Mi mamá fumaba muchísimo y está pésimo. Entonces ella lo decía, es que es lo único que no puedo dejar de fumar, ¿no? Y fumaba desde muy joven, porque aquí en España, bueno, en México también yo creo, pero en España, en la época de mi madre, en los años 30, ella nació en el 39, 37, la gente fumaba desde muy joven, desde los 13 años, por ahí, no estaba tan satanizado el fumar, ¿no? Bueno, entonces, cáncer de pulmón y un pronóstico muy malo, ¿no? Entonces era muy triste porque yo sabía lo que le esperaba a mi mamá, porque lo había visto en mi marido y pues te duele mucho, ¿no? Y además Santander y Pamplona están cerca, pero son 3 horas, ¿no? No podía estar lo que yo quisiera con mi madre y desatender a mi marido, porque mi primera obligación era mi marido. Entonces, bueno, pues operan a mi marido y le quitan el tumor y parece que todo va muy bien, pero la cosa no, algo hay raro, ¿no? Entonces estamos ya, los niños regresan para empezar el colegio, finales de agosto, y toda la familia nos turnamos para estar con él, ¿no? Porque él estaba en la cama, se sentía mal, le duele la cabeza, entonces tenemos un sofá, un sillón en mi habitación, y entonces hacíamos turnos para estar sentados en ese sillón, a ver si necesitaba algo papá, ¿no? Todas las edades entraban al turno. Y bueno, ya un día sí se puso mal, lo llevé, ya muy mal, lo llevé a urgencias y me dijeron que le empezaron a dar ataques epilépticos, entonces le pusieron una medicina para la epilepsia y me dijeron, esto lo deja súper, súper relajado. Entonces, no sabemos muy bien qué está pasando, no sabemos si el cáncer se ha extendido o si es un efecto de la operación, pero lo sabremos en las próximas horas o días según cómo reaccione. Entonces, la reacción pues fue negativa, ¿no? Me dijeron, si no reacciona, es que el cáncer está en el sistema nervioso central y ya no hay nada que hacer. Entonces, bueno, pues ahí ya yo ya supe que vinieron a hablar conmigo los médicos y me dijeron que ya, el tiempo que el cuerpo aguantara a que pues el sistema nervioso fuese como desconectando, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer, hablé con un psiquiatra ahí mismo y me dijo, bueno, pues al mayor, tenía 13 años, me dijo, pues al mayor habla con él y pregúntale qué quiere hacer, si se quiere quedar, porque los niños tienen que procesar esto lo mejor posible y el mayor ya tiene edad de decidir. Y tú lo tienes que dejar decidir, no decidir por él, porque ya puede, ¿no? Si quiere estar al lado de su padre o si no se ve con la fortaleza de estar ahí, pues que no esté, ¿no? Se vaya al colegio, se vaya con tu hermana, con quien quieras. Y los otros dos me dijo, sigue, ellos no los lleves, tenían 11 y 8 años, no los lleves porque son muy pequeños, pero que vayan a visitar a su papá. Como mi marido estaba en coma, ¿no? Pero no estaba con ningún aparato, estaba en la cama acostado. Entonces, que vayan a ver a su papá, que lo vayan a visitar para que se vayan haciendo la idea de que está enfermo, ¿no? Y cuando ya llegue el momento, pues les tendrás que decir la verdad. Entonces, bueno, así pasamos 10 días en la clínica y bueno, pues muy duros, ¿no? Porque yo veía como él se iba, pues cada vez como separando más de sí, ¿no? Y la enfermera, ahí la salvación fueron las enfermeras, ¿no? Entonces la enfermera me dijo que él oía todo. Entonces que yo era como la encargada de que ese tiempo que él estaba pues despidiéndose, por decirlo de alguna manera, fuera para él sereno, porque o tranquilo o agradable, porque mucha gente lo que hace es guardar un silencio sepulcral y el otro pobre está ahí, oye, se entera de todo, pero no se puede mover. Entonces es como, gracias, o sea, encima ya ni me habla, o sea, estoy aquí, no puedo decir, habla, di algo, pon música. Entonces yo intenté hacer lo que hacíamos siempre en casa, ¿no? Pues llamé a sus amigos de la universidad, les dije, vengan
aquí a verlo todos los días, los que puedan, y entonces venían, yo ponía música y hablábamos, era como una tertulia, cada tarde una tertulia en el hospital, ¿no? Y contaban sus cosas de la uni, pues como si estuviesen tomando un café en la cafetería de la universidad, ¿no? Y hablaban pues de que si los chismes, de que si este profesor, si el decano, si, pues de lo normal de ellos, como profesores, ¿no? La visión de los profesores. Y bueno, así fueron pasando 10 días, mis hijos vinieron a ver a su papá y ya me iban avisando las enfermeras pues que la cosa iba peor, que se iba deteriorando, que ya iba a llegar el momento. Entonces un día yo noté como que estaba más despierto, más como que, ay, a mí me dio la sensación de que se quería despertar. Entonces le dije a la enfermera, oye, me acaba de dar un ataque de terror, porque claro, si se despierta, no sé qué le voy a decir. O sea, una cosa es dar por hecho todo y de repente decirle, estás fatal aquí, no te muevas, no sé. Me dijo, no te preocupes, no se puede despertar, ya se está muriendo y es normal que tengan esta reacción porque se aferran a la vida, ¿no? Es la lucha, el instinto de supervivencia, pero no se va a despertar porque ya no puede, ¿no? Entonces, bueno, así pasó un día más y me dijeron, ha llegado el momento de sedarlo, se le pusieron sedación y, y sí se notaba pues más dormido, más relajado, ¿no? Dentro de lo dormido que ya estaba, porque nunca abrió los ojos, nunca hablaba, ¿no? Entonces, llevaba varias horas ya, casi un día con sedación, cuando en la noche empezó otra vez como a sudar, como si tuviera una pesadilla, como que se iba a levantar. Entonces, ahí con él, y yo estaba agotada, llevaba ahí 10 días, todo el día y toda la noche con él, ¿no? Pero yo estaba al pie del cañón porque era el momento para él, ¿no? Luego yo tendría tiempo para dormir, descansar y ponerme bien, pero en ese momento era para él nada más, porque a mí yo siempre tuve muy claro que en lo que es el rito del matrimonio, cuando tú te comprometes para toda la vida, amar y respetar todos los días de mi vida en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y normalmente uno piensa que la enfermedad va a llegar a los 80. Cuando seamos viejitos te voy a cuidar. No, pues a mí me llegó muy joven y muy mala salud, entonces tuve que dar el ancho y cumplir mi palabra, ¿no? Y para mí eso es muy importante. O sea, a mí me enseñaron que tú llevas a tu marido al cielo y él te lleva a ti. Entonces yo estaba ahí al pie del cañón y bueno, rezaba con él, rezaba por él, le pedí a la gente que rezara por él con descaro, que te vuelves descarado ya, te da igual. Y ese día pues estaba como muy nervioso y de repente me dijo, Bebuca, me muero. Entonces yo me asusté muchísimo porque no esperé que me hablara, ¿no? A mí no me dijeron que iba a hablar. Entonces, pero bueno, reaccioné, porque claro, también estás ahí y le estás dando vueltas al tema, ¿no? Rezas con él y dices, ay Dios mío, que esté preparado, ya se va para allá, ya sufrió, ya se va a ir al cielo, va a estar feliz, porque gracias a Dios es lo que yo creo, y así me educaron y soy, bueno, nunca acabaré de dar gracias a Dios por esa educación, ¿no? Y por esa forma de ver la vida tan maravillosa. Entonces, le dije, pues sí, te estás muriendo, y bueno, esto a mí es una fuerza que pues yo creo que de tanto rezar me entró, porque tampoco es que yo, bueno, sí soy bastante directa y clara, pero pues tampoco es fácil decirle a una persona, ay, te estás muriendo, ¿no? Pero en ese momento era mi responsabilidad, entonces yo le dije, sí, te estás muriendo y pídele a Dios perdón por tus pecados. Yo por si acaso quedaba alguno por ahí que no se había confesado, o ahí mientras estaba, quién sabe qué pensaba, a lo mejor estaba alucinando con mis invitaciones, le dije, pídele perdón a Dios de tus pecados y vete tranquilo, ¿no? Vete, pídele a la Virgen. Yo como buena mexicana, pues rezo a la Virgen de Guadalupe, se pide a la Virgen que te cubra con su manto y te lleve ya al cielo, ¿no? Y vete tranquilo porque yo voy a estar bien con los niños. A mí me temblaban las piernas mientras decía eso, ¿no? Porque yo me veía con 39 años, sola, con 3 niños, con una hipoteca, o sea, con todo lo que tiene una persona de 39 años y sin marido, ¿no? Pero bueno, yo ahí intenté, por lo menos fingí muy bien, ser muy fuerte y apoyarlo y darle seguridad, ¿no? Y entonces en ese momento él se quedó tranquilo, muy tranquilo. Y entonces me entró a mí la duda, ¿me entendió o no me entendió? Porque ya que estamos hablando claramente, pues por lo menos que sepa yo que me entendió, ¿no? Entonces pasaron unos segundos que se me hicieron eternos y de repente él dijo, amén, amén, amén. Entonces en ese momento dije, Dios mío, gracias, porque sí me entendió y lo hizo, ¿no? Porque si hubiera dicho coche o otra palabra, hubiera dicho, no entendió nada, pero dijo amén, ¿no? Y para mí eso fue mucha paz, sentí mucha paz, ¿no? Y ya se quedó tranquilo, yo también me quedé muy tranquila, me dormí al instante porque estaba agotadísima, eran como las 12 de la noche ya. Y como a las 3 de la mañana entró la enfermera y me dijo, ya está muerto, ¿no? Entonces yo siempre le pedí a Dios que no ver cómo se muriera, tenía mucho miedo de ver, me daba mucho miedo ver, y nunca he visto una persona morir, me daba terror.
Nunca había tenido un pariente que se hubiese muerto, porque cuando estábamos en México y la familia vivía en España, pues se morían mis abuelos y no, se murió la abuela, pero pues como que, ay, se murió mi abuela y no, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios no estar cuando él se murió, en el momento de morir, ¿no? Me daba pánico y se lo agradezco porque me estaba dormida, ¿no? Me puse junto a o sea, bajé su cama, la puse junto a mi sofá, cama, y le estaba dando la mano, pero yo no estaba no estaba consciente cuando se murió, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene pues el decírselo a los niños. En ese instante tenía 2 hermanas aquí viviendo en Pamplona, entonces le llamé a mis hermanas y vinieron con mi hijo mayor y luego vinieron los otros 2 pequeños y sí fue muy duro decirles que su papá se había muerto, ¿no? Me acuerdo que nos fuimos a una salita y le dije a los pequeños que papá se había muerto, bueno, que se había ido al cielo y también les tenía que decir que podían verlo si querían, pero si no lo querían ver, también tenía que respetarlo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante que uno pregunte, porque yo no sabía qué hacer. Y a lo mejor haces cosas que tú crees que es lo mejor y les puedes herir la sensibilidad, cada uno es diferente. Y los dos quisieron ver a su papá. Entonces igual ahí me vi muy bruta, pero yo les dije, está metido en un ataúd. Porque me daba más miedo que fueran a verlo al velatorio y lo hubieran metido en una caja, que lo que fueron a pensar cuando se los dije, ¿no? Pues ya se lo imaginaron y como se lo imaginaron cuando llegaron ya sabían que iban a encontrar, ¿no? Porque lo querían ver. Entonces, bueno, eso yo creo que fue un acierto, aunque un poco bruta, pero bueno, fue un acierto porque los niños lo vieron como lo más normal, ¿no? Y se despidieron de él, estuvieron con él y bueno, ya se muere mi marido. Mi mamá no había podido venir a nada, ni acompañarnos ni a nada porque estaba muy mal. Y me voy a Santander. Bueno, estaban mis suegros que vinieron de México, se regresan a México mis suegros como al quinto día y yo me voy al 10.º día disparada para Santander a ver a mi mamá, ¿no? Con la finalidad de que me consolara. Entonces llego a Santander y mi mamá ya está en urgencias, ¿no? Porque está muy grave y bueno, 10 días después mi mamá también se muere, ¿no? Pues fue una época súper dura, agotada física y emocionalmente porque pues 2 muertes de unas personas tan queridas y tan cercanas, pues son muy difíciles de llevar, ¿no? Entonces, pero bueno, yo tenía claro que los dos iban a ir al cielo. Mi mamá, que ya dije que era una mujer que estaba muy cerca de Dios, cuando le diagnosticaron el cáncer nos dijo, el día que yo voy a hacer todo lo posible por estar bien, pero el día que yo esté muy mal, porque ya me dijeron que es casi son paliativos lo que me van a dar, ese día recen porque me muera, porque a mí no me importa morirme porque tengo un plan maravilloso, ¿no? Me voy con el amor de mi vida y no tengo miedo, estoy feliz. Entonces yo ya cumplí aquí y ahora me viene la mejor parte, ¿no? Entonces, claro, que tu mamá te diga eso, pues te da ánimos para decir, pues sí, mamá, lo voy a hacer, ¿no? O sea, ya no estás apegada a que esté aquí sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, se muere mi mamá y pues fue un año bastante, bastante duro, ¿no? O sea, el duelo que tienes que elaborar después de todo esto. Y para mis hijos también fue muy duro porque mi mamá era una mujer muy cariñosa, muy buena, que adoraban. Y bueno, pues para ese momento tengo una hermana que vivía aquí en Pamplona y trabajaba en la clínica universitaria. Entonces ella me dijo que estaba soltera y me dijo que se iba a venir a vivir conmigo, que me iba a ayudar con los niños porque pues para adaptarme a esa nueva vida, ¿no? Sola. Entonces se vino a vivir conmigo. Yo vivo en un pueblo que está a 14 kilómetros de Pamplona, que para mí es un paseo todos los días. La gente dice que estoy loca, pero después de venir de la ciudad más grande del mundo, pues es que es un regalo de Dios ir entre las montañas a trabajar, ¿no? Y volver. Entonces, mi hermana se vino a vivir conmigo y así pasó ese año, ¿no? Entonces fue un año, pues, agridulce, porque por una parte estábamos tristes, extrañábamos a mi madre, extrañábamos a papá, pero por otra parte, Carmen nos lo hacía muy fácil, ¿no? Siempre estaba contenta, siempre tenía un plan para ellos, un plan para mí, nos reímos muchísimo, ella y yo, o sea, una persona muy fácil, ¿no? Ella estudió cocina, yo estaba en el área de dietas y nos hace unas comidas deliciosas. Y qué importante es cuidar a la gente con la comida, que ese es mi trabajo, ¿no? Es fundamental que todo esté atendido, que todo esté cuidado, ¿no? Entonces, fíjate de lo que me acuerdo, que nos cocinaba, ¿no? O sea, no me acuerdo sí, que nos reíamos, pero no me acuerdo de qué, pero que nos cocinaba, sí me acuerdo. Entonces pasa un año y 4 meses y vamos todos para arriba, ¿no? Mejorando. La pequeña Pilar no acababa de estar bien. Entonces, mis hijos ya estaban en una edad, Pablo tenía 13, para 14, iba a cumplir 14, Ramón tenía 12, pues ya empezaban a entrar en la adolescencia, ¿no? La pubertad.
y ya estaban medio raritos, y entonces yo tenía muchísimo miedo porque decía, los hombres a esas edades los contiene su padre. Y yo, ¿cómo voy a educar yo a dos hombres? Yo recuerdo amigos de mis hermanos que habían perdido algún padre y que yo los veía que estaban perdidos, los pobres, ¿no? Y no había quien, o sea, iban por mi casa y yo veía lo que hacían y dices, tú qué mal están. Y yo tenía miedo de eso también. Entonces fui a hablar con un sacerdote y le dije, ay, don Tomás, yo estoy muy preocupada porque veo que estos niños están creciendo. Imagínese que por el trauma de su padre, porque al final, oye, más, yo tuve una infancia feliz y siento que mis hijos no, porque vivieron siempre con la nube de la enfermedad que nos condicionaba mucho y luego se muere su papá, ¿no? Era como, pues no es una infancia feliz, entonces ahora viene la rebeldía y qué voy a hacer, cómo los voy a educar, cómo... Y entonces don Tomás me dijo, Bebuca, los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios, Él te los presta para que tú se los eduques y luego se vayan a la vida. O cuando tú te fuiste, te preocupaste mucho de tus papás, se te olvidó. Y es lo normal, tú tienes que hacer tu vida y no tienes que pensar en, ay, que lo que dejas atrás, ¿no? Entonces tú tienes que educar a tus hijos para que sean buenos hijos de Dios, pero luego ellos tienen que hacer su vida, ¿no? Entonces ejercer su libertad cara a Dios. Tú ya ahí pasas a segundo plano en su vida. Entonces yo dije, me dijo, entonces tú dile a Dios, oye, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿Qué vas a hacer con tu criatura? Porque mira cómo se está portando. O mira, y mis hijos no habían hecho nada, se portaban súper bien, pero yo tenía miedo, ¿no? Entonces dije, me pareció muy buena idea. Entonces yo cuando alguna contestación o alguna que no se portaron nunca mal, pero bueno, alguna rebeldía de estas de adolescente que dices, ay, qué mal me estás cayendo, pues yo le decía a Dios, ¿qué vas a hacer con este? Porque está de grosero, ¿no? O sea, dije, muévele algo, dile algo, porque yo no puedo sola. Y tú me pusiste en esta situación, tú me tienes que ayudar. Y yo esa relación con Dios siempre la he tenido así, porque desde que me vine he estado tan sola que siempre hablaba con Dios, ¿no? O sea, iba con Dios y decía, mira qué frías hay, mira que no sé qué, mira, tengo hambre, vamos a tomarnos un café. Porque si no, hablaba conmigo, pues yo creo que es más práctico hablar con Dios, ¿no? Entonces, pues sí, siempre he tenido esa relación de decirle a Dios, ¿y qué vas a hacer con este? O sea, está insoportable, yo no puedo, a ver cómo le haces ver que no, esa no es la actitud en el colegio, que esa no es la actitud en la vida. Digo, yo siempre he estado muy encima de ellos, nunca los he dejado solos, pero sí sentía esa falta de mi marido, ¿no? Entonces, bueno, pasa este año con Carmen, y un día en enero, vamos un día normal, y vamos a la universidad y mi hermana a su trabajo, y ella tiene que llevar a Pilar, y yo tenía que llevar a los chicos a la parada del autobús, y Carmen se va antes, porque ese día era el aniversario de mis padres, y aunque mi madre ya no estaba, pues iba a ir a ver a mi papá a Santander. Entonces fue temprano con mi hermana, con mi hija, y cuando yo salgo correteando a los otros dos, porque lentos, que si la mochila, que si el no sé qué, bueno, al final ya salimos al coche y todavía estaban ellas quitando el hielo del parabrisas, ¿no? Entonces me dijo mi hermana, vete porque yo llevo aquí un buen rato, quita el hielo y yo me llevo a los niños, ¿no? Entonces me puse a quitar mi hielo y me subí a mi coche y me fui. Y cuando iba medio camino, por la ruta que siempre usábamos para ir a Pamplona, me encuentro un accidente de coches. Entonces cuando paso por delante del accidente, había muchísimo hielo en el suelo, o sea, era una pista de patinaje en la carretera. Veo que es mi otro coche y que está ahí mi familia, ¿no? Entonces, pues me aparco como puedo, me pongo el chaleco, me bajo, yo tan tranquila porque pues me lo encontré, ¿no? Dije, ya se dieron un golpe, pues el hielo, da igual. Entonces me bajo del coche y de repente pues puedo ver a mi hijo Pablo que está ahí de pie y de repente veo que mi hija está tirada en el suelo, ¿no? Entonces me asusto, claro, voy corriendo y me agacho y veo a Pilar que estaba boca abajo y veo que, o sea, en ese momento no sé por qué, porque yo nunca te digo, nunca había, o sea, bueno, sí había visto un muerto, pero diferente, ¿no? Me di cuenta que Pilar estaba muerta. Entonces sentí horrible, horrible, la misma sensación que cuando me dijeron que mi marido no iba a salir, que ya era definitivo que no iba a despertar y que se moría, es como un calor que te recorre el cuerpo de terror. Yo creo que es un shot de adrenalina que el cuerpo mismo manda para que en ese momento yo no me caiga redonda y me muera, ¿no? Porque es una impresión terrible. Entonces yo me di cuenta que mi hija está muerta y entonces me acuerdo de las palabras de don Tomás, fíjate tú, en ese momento que no es así como que, ay, mira, por cierto, ¿no? Y entonces lo primero que dije fue, Dios mío, no puede ser, no puede ser, o sea, no está pasando esto, ¿no? Dios mío. Y en eso me acordé de esas palabras y dije, tú me la diste, yo te la devuelvo porque es tuya, ¿no? Entonces, eso no es que yo no sufra porque perdí a mi hija, ni no le extrañe, o sea, todo es igual de horrible. Pero esas palabras, decirle eso a Dios para mí
fue un soltar a mi hija, ¿no? Decirle, bueno, tú sabes, es tuya y yo te la devuelvo, ¿no? Y ahí está. Entonces, me duele, pero a ver cómo lo explico, me duele un poco menos porque yo se la devolví, ¿no? Ese gesto de devolvérsela a Dios. Entonces, bueno, ahí el accidente, pues yo no encontraba a Ramón, de repente lo encontré, se le había roto la pierna, un accidente bastante fuerte, los habían atropellado, entonces era pues, un golpe bastante a cada uno, bastante fuerte, y estaba con Ramón, estaba con Pilar, y por fin llegó una ambulancia, y entonces dijeron, aquí hay 2 muertos, ¿no? Entonces en ese momento yo me di cuenta de que mi hermana también estaba muerta, que eso no me lo esperaba. O sea, yo estaba con mis hijos como madre y no me había dado cuenta que Carmen no estaba en el cuadro, ¿no? Estaba en otro lugar. Entonces, bueno, pues eso fue muy, muy duro perder a Carmen de esa manera, protegiendo a mis hijos y quedarme otra vez sola, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a urgencias porque tenían que operar a Ramón y, bueno, Ramón estaba grave y, bueno, ya pasó el tiempo, pues nos quedamos Pablo, Ramón y yo era podemos decir, un walking dead en este mundo, ¿no? O sea, era un zombie. Yo no podía cuidar a Ramón en el hospital, no podía. Y no es que no, porque me daba miedo ni porque, no, es que no me aguantaba en pie. No, no sé si alguna vez esa sensación de cansancio tan, tan absoluto que es que te duermes, te duele todo el cuerpo, te caes. Entonces yo iba al hospital, por supuesto dormir, no podía dormir. Entonces yo lo que hice fue organizar unos turnos con amigos que se quedaron a dormir con Ramón. Ramón no se podía mover de la cama porque tenía una lesión en el vaso y no se podía mover, ¿no? Para nada. Entonces pedía a chicos que se quedaran a dormir con él, pues si tenían que ayudarle a hacer del baño, lo que fuera. Y luego le pedí a mis amigas, ¿qué puedo hacer por ti? Pues sí, sí puedes hacer algo de tal a tal hora. Entonces organizaba los horarios para ir a cuidar a mi hijo y yo iba, ¿no? Yo iba en las mañanas, estaba con él, lo acompañaba a la hora de la comida porque siempre fue pésimo comiendo, pues le llevaba comida de fuera para que comiera. Pero le decía, Ramón, me tengo que ir a dormir. Y él me decía, sí, mamá, vete, porque te entiendo. O sea, él me entendía perfectamente, no sé, esa conexión cómo me veía o él se sentía igual, pero él entendía perfectamente que yo me fuera. Me decía, vete ya. Y yo me iba a casa de la otra hermana que estaba aquí y me dormía. O sea, y dormía y dormía y dormía. Entonces solo podía dormir y cuidar a Ramón, ¿no? O sea, horrible, no daba para más. Luego ya cuando Ramón salió del hospital y bueno, tuvo que ir a fisio y todo, pues yo tenía que estar ahí para llevar a Ramón al fisio, Entonces, cuando ellos no estaban en casa, que ya se iban al colegio, yo lo que hacía era llevarlos a la parada del autobús y regresarme a mi casa. Ponía el despertador a las 5:30 de la tarde y me dormía desde las 8:30 que llegaba hasta las 5:30 entonces me despertaba y me iba a la parada del autobús y entonces todo era perfecto. Yo estaba ahí esperando, los llevábamos a la casa, merendaban, hacían su tarea y luego ya nos íbamos a ver un documental. No podemos ni ver una película entera, ninguno de los tres teníamos capacidad de aguantar una hora y media viendo una película, de nada. Entonces veíamos documentales de 20 minutos, empezamos pues la colección de la National Geographic, desde los insectos hasta los mamíferos, me eché todo, no me acuerdo de nada, porque lo peor es que no me acuerdo de esa época de nada, pero ahí estábamos juntos, haciendo familia, yo una madre feliz con ellos, dándoles pues el ejemplo de que hay que buscar la alegría dentro de la adversidad y el dolor, ¿no? Cuando se iban, otra vez volví a meterme a la cama. O sea, no era tan real lo que transmitía, pero pues, es que tenía que enseñarles a salir adelante y que había que ir al colegio y que había que hacer los exámenes y que aquí nada de que yo no quiero o yo no puedo. Todos hacíamos lo que teníamos que hacer. Yo estaba de baja, ¿no? Entonces así me pasé mucho tiempo. Yo iba, claro que tienes que dejarte ayudar. Entonces yo desde el primer momento la seguridad social me pusieron un psiquiatra, un psicólogo. Yo iba a mis sesiones y hacía lo que me decían, pero claro, me decían, no duermas tanto. Yo no puedo. Inténtalo, inténtalo. Entonces poco a poco con el tiempo, con mucho esfuerzo, la verdad, empecé a dejarlos en la parada del autobús y irme a desayunar a una cafetería. Entonces en esa cafetería me estaba yo hasta que daban las 11, que era, bueno, esa cafetería tiene su trampa, porque era la cafetería donde yo iba con Pilar. Yo dejaba antes, cuando mi marido vivía, yo iba a dejar a Pilar, a los chicos al autobús a las 8 y hasta las 9 no entraba Pilar. Entonces nos íbamos a una cafetería que está enfrente de su colegio, desayunábamos ahí las dos y luego, bueno, ella no, yo ya desayunaba y ella ya la llevaba al colegio a las 9. Entonces empecé a hacer eso, a irme a esa cafetería. ¿Y por qué no a otra?
Pues porque yo siempre me obligué a seguir con las mismas rutinas y a ir por el mismo camino a mi casa, porque había sido un accidente, no era, y les enseñé a mis hijos, no puedes ahora hacer el camino de mucho más largo porque por ahí fue el accidente, fue un accidente y le puede pasar a cualquiera, entonces por el mismo camino nos vamos a ir a la casa porque no va a pasar nada. Entonces, ir a la misma cafetería porque no voy a empezar a evitar lugares, porque ahí era donde desayunaba con Pilar, ¿no? O sea me esforcé por superar eso, ¿no? Entonces, iba a esa cafetería y en el colegio había misa de 11. Entonces yo decía, bueno, pues había días que lo conseguía, me tomaba un café y me estaba ahí hasta las 11 y había días que me tomaba un café y me iba a meter a la cama, ¿no? Pero cuando conseguía, me quedaba en la misa y entonces ya eran las 12 y decía, bueno, pues ahora en vez de irme a meter a la cama, me voy a ir al Corte Inglés. Entonces me conocí el Corte Inglés, me conocí el centro de Pamplona como nunca lo había conocido porque siempre he trabajado y no tengo tiempo para eso. Bueno, me conocí todo Pamplona, luego iba a casa de mi hermana. Cuando iba a casa de mi hermana, me metía en su cama, ¿no? Comía y recogía a mis hijos. O sea, era una tentación estar en casa, pero es que era realmente un cansancio que yo podía dormir todo el día y toda la noche y mi cuerpo se estaba recuperando, ¿no? Entonces aprendes a escuchar a tu cuerpo y hacer lo que te pide, ¿no? Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y poco a poco ya me fui sintiendo un poco mejor y entonces me empecé a aburrir, porque ya te aburres de dar vueltas por la calle, de tomar cafecitos, o sea, como que no era lo que yo siempre había hecho, ¿no? Entonces empecé a pensar, me dieron, bueno, esto también corre el tiempo en la seguridad social y llegué al punto de que ya no se me podían dar más la baja y entonces hicieron un proceso de incapacidad y me dieron la capacidad absoluta. Entonces eso quiere decir que yo ganaba todo mi sueldo, me daban una pensión de todo mi sueldo y bueno, la de viudez se reducía porque tampoco es que te den así todo lo que sumen, no, hay un tope, pero bueno, yo ya podía estar así sin trabajar ya siempre, ¿no? Entonces el primer año me vino muy bien porque yo no me sentía capaz de trabajar, no lo veía y eso que era un trabajo que llevaba haciendo muchos años, lo mismo, pero no era capaz y yo lo sabía. Entonces estuve 3 años, 2 años de baja, un año de incapacidad y ya cuando era revisable, entonces se revisaba una vez. Entonces yo empecé a pensar, tienes que volver a trabajar, tienes que esforzarte, tienes que darle ejemplo a tus hijos. Yo pensaba, le tengo que dar ejemplo a mis hijos porque ellos tienen que ver que uno tiene que ser trabajador y ante la adversidad tienes que salir adelante y no te puedes meter en tu cama y ya, aquí se acabó todo, aquí se acabó el mundo y yo ya no quiero seguir viviendo y me voy a meter a la cama porque no pasa nada, te metes a la cama y no pasa nada, o sea, la vida sigue y tú cada vez vas a peor y no es así, ¿no? Tú tienes que luchar y tienes que ser valiente. Entonces, con esa idea que tengo yo de que hay que ser coherentes, de que lo que tú predicas a tus hijos, lo más importante es que lo hagas y lo vivas, aunque luego te equivoques y tengas defectos, pues ahí viene hay que ser muy sincero, ¿no? Y decir, pues mira, yo por ejemplo que soy desordenada, yo les digo, hay que ser ordenado. Yo estoy luchando muy mal, pero lucho y estoy intentando ser ordenada. Y no porque yo sea desordenada, tú vas a ser desordenado. Hay que luchar por ser mejores. Reconocer tus defectos, porque si vas ahí predicando cosas que tú no vives, pues no sirve para que te lo echen en cara nada más. Entonces, bueno, pues yo tenía que enseñarle a mis hijos a ser trabajadores y a salir adelante y que la vida no se puede acabar con un disgusto tan grande como que habíamos tenido, ¿no? Entonces, por ellos principalmente, fue por los que, también por mí, ¿no? Porque ya me empezaba a aburrir y decía, no puedo estar toda la vida así, pero principalmente por ellos, dije, tengo que volver a trabajar y tengo que hacer todo el esfuerzo por ser la que era. He tardado años, yo creo que todavía no soy la que era, pero ya estoy mucho mejor, pero he tardado mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, no fue en 3 años ya, no, esto dura más. Pero bueno, fui a la revisión y como no le dije al doctor del INSS, pues quiero probar. O sea, en ese instante, no duró la consulta, duró 15 segundos. Firmó el papel del alta y me fui de ahí pensando, bueno, pues empiezo a trabajar y todo va a salir muy bien, muy optimista. Llego al trabajo el primer día y entonces me siento en el despacho y digo, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué acabo de hacer? No me siento capaz, no me acuerdo de nada, no sé, o sea, ya no me acuerdo, no retenía la información, o sea, horrible, horrible, pero cada día yo me esforzaba. Llegaba a mi casa otra vez, o sea, iba a trabajar de 8 a 3, llegaba a mi casa como si hubiera ido a entregar paquetes de 1,000 kilos a 1,000 personas, o sea, agotada y me dormía una siesta y luego ya iba por ellos y otra vez la madre perfecta. Pero así me lo eché el primer año, hombre, no me corrieron, o sea, que no lo hice tan mal, pero quiero decir que
horrible. Si no fuera por mi personal que me apoyó y que me tuvo paciencia, o sea, yo no hubiera salido adelante, ¿no? O sea, era de que se me olvidaba pedir las cebollas, se me olvidaba pedir la carne del día siguiente. O sea, ellas estaban detrás de mí apoyándome. Sí, acuérdate. Entonces, poco a poco empecé a hacer yo, ¿no? La rutina hace, y ser ordenado en esa rutina hace que tú vuelvas a ser el que eras, ¿no? O sea, que tengas un orden en el día, ¿no? Que tengas un horario. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, poco a poco he ido, ya pasaron 11 años, pues he ido a volver a estar, pues no como antes, o sea, nunca vas a estar como antes porque cuando se muere un hijo es, bueno, o sea, quedarte viuda es horrible, es una soledad que siempre vives, yo siempre me siento sola, por más rodeada que esté, es cuando más sola me siento, ¿no? Cuando voy a una fiesta y todo el mundo está con sus maridos y todo el mundo está con sus amigos y están riéndose y hablando, yo me siento súper sola y digo, ¿dónde estás, condenado? Te fuiste muy rápido y aquí me quedé yo con todo el paquetazo, ¿no? Y hay veces que tienes que afrontar temas de universidades, temas de dinero, de resolver cosas, y dices, ¿dónde estás? Entonces a veces le digo, oye, ya, ¿no? O sea, ponte las pilas y ayúdame con estos niños, porque son tus hijos, estás allá muy cómodo, pero ¿y yo? Entonces, bueno, así el pobrecito lo sigo regañando, que esté en el cielo. Y pues por otra parte, estado de perder un hijo, que eso ya es, o sea, es tan duro y tan terrible que no tiene ni nombre, ¿no? O sea, yo digo que soy viuda, pero no sé qué decir. No tengo una hija, no sé, ¿no? Mi hija se murió. No, no existe una palabra, se tendría que inventar porque tiene que describir ese dolor y ese desgarro que sientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo me puedo quedar así pensando eso, o puedo pensar, tengo una hija que está en el cielo, que está feliz, que no tiene que sufrir los avatares de la vida, que no tiene que sufrir en algún momento que su marido no esté, o que su hijo se enferme, o que lo que pasa en la vida, que tienes dinero, que no tienes dinero, que problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas en la familia. O sea, mi hija ya se fue en Sputnik, como decía mi mamá, yo cuando me muero me voy a ir al cielo en Sputnik. Pues Pilar se fue en Sputnik al cielo, entonces ya tengo uno en el cielo, que es uno de mis objetivos, ¿no? Yo quiero que mis hijos, los tres, se vayan al cielo. Entonces ya tengo uno ahí, es como 1-0, vamos felices, o sea, lo puedes ver así, entonces tú ves la vida con más alegría, ¿no? Dices, ay, tengo una hija en el cielo, la extraño horrible, me encantaría que ahora estuviera aquí porque tendría 21 años y me muero por pensar que me robara la ropa, que me robara mis pinturas, como veo casi mis sobrinas, ¿no? Pero no, no pasa. Entonces vuelvo a pensar, pero está en el cielo y la tengo, siempre la llevo en el corazón. Eso no me quita ese dolor, pero uno puede ser feliz con ese dolor. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque mi receta secreta es que yo ese dolor lo he aceptado. O sea, yo he hablado con Dios y le he dicho, acepto esta cruz. Esta es la cruz que me tocó. No sabemos por qué me tocó esta cruz. Porque podrías pensar, oye, yo no he sido mala, ¿por qué me castigas? Es que no es un castigo, ¿no? Es lo que me toca vivir a mí, es mi cruz. Y a mí me toca un poquito más grande o pesada que otros. Que eso habría que hablarlo, porque algunas personas me dicen, no, es que lo que tú sufriste, ¿cómo me voy a comparar? El dolor no se compara, ¿no? Pero si hay gente que a lo mejor te parece que sufrió menos, pero sufre en constante. Yo les digo, o sea, a mi marido se murió, tu marido tiene una enfermedad de alcoholismo o de una cosa grave que te hace infeliz diario. O sea, ¿tú crees que yo sufrí más que tú? O sea, para nada, ¿no? O sea, tú sufres terrible, mucho, muchísimo más. Una de las cosas que hice, por ejemplo, con mis hijos cuando fue el accidente y ya empezamos a ver películas, pues empezamos a ver la lista de Schindler. Entonces, cuando lo contaba me decían, qué bárbara, ¿cómo les pones esa película? Si es durísima. Y yo les decía, porque mis hijos tienen que ver que la vida es así, que lo que nos pasó es muy duro, pero que hay mucha gente que sufre y no eres el único y no te puedes quedar ahí atontado diciendo, soy un mártir, ya sufrí, ya se acabó todo. No, no, porque además no se acaba nada. Tú, el día del funeral, no he tenido más gente cerca de mí. El día del funeral de Carmen y de mi hija, estaba rodeada de todo el pueblo de Chauri, donde yo vivo, de toda la gente de la universidad, de todo, o sea, muchísima gente, ¿no? Súper linda, súper encantadora, pero todo el mundo se fue a su casa, porque esa es la vida. Y me quedé sola. Y pensé, si no salgo yo adelante, la gente no va a venir a buscarme. Entonces, así es la vida, desgraciadamente, y tiene su gracia, porque, pues, oye, un esfuerzo lleva luego un mérito, un premio, ¿no? Entonces, pues agarra tu cruz. Primero la tienes que querer, decir, bueno, la acepto y la quiero y la cargo, entonces ya no te pesa. Y entonces ya la vida es mucho más fácil todo, porque dices, ah, pues yo traigo aquí una cruz que si vieras, o sea, me voy a ir derechita al cielo, ¿no?
Eso no quiere decir que no dejes de luchar y que no dejes de ser bueno y que no dejes de educar a tus hijos, ¿no? Pero mira, mis hijos han salido adelante, nunca se me rebelaron, son niños buenos, estudiaron en la universidad, el mayor estudió medicina, ahí está haciendo sus exámenes y todo para irse a Estados Unidos, el pequeño está, bueno, ahora mismo está viviendo en Estados Unidos, o sea que otra vez, ¿no? Otra vez, dices, no, a ti, me acuerdo cuando se murió mi marido que me dijeron, a ti no te va a pasar nada, tú ya has sufrido lo que tienes que. Ay, bueno, ahora me digo, ¿qué pensará cuando me ve la burrada que me dijo, no? Porque mi mamá, mi hija, mi hermana, o sea, y luego mi papá también se murió, pero por ley de vida, ¿no? Entonces, recuerdo cuando fui a la psiquiatra y se había muerto mi padre, y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien, bien, porque mi papá tiene 80 años. Y me dijo, ¿has aprendido a catalogar los duelos? Digo, pues por la cuenta que me tiene. Y ya no sé qué va a pasar. O sea, yo no estoy exenta de que me pasen cosas, pero ya encontré la receta para sobrellevarlo, ¿no? O sea, siempre duele, siempre lo llevas ahí, siempre lo vas cargando. Y hay veces que tienes un disgusto y a lo mejor te da un bajón más rápido que otras personas, ¿no? Pero hay que contar con eso. Entonces, a mí, lejos, o sea, me niego a que eso me haga infeliz o me quite mi alegría de toda la vida. O sea, yo siempre he sido muy alegre y muy optimista y lo sigo siendo, ¿no? Me costó volver a ser yo, obviamente, porque la parte física, lo que es el cuerpo, el esqueleto, los músculos me traicionaron, ¿no? O sea, mi cuerpo se enfermó, no tengo buena salud, siempre estoy con achaquitos, con cosas, o sea, como que mi cuerpo se envejeció, ¿no? Aunque no parezca, por dentro está más desgastado, ¿no? Y se nota, cuando me enfermo, pues me enfermo más. Cuando me disgusto, me enfermo. Esto no te pasa a alguien de 51 años, ¿no? Que tienes un disgusto y no enfermas, ¿no? O sea, tiene que ser un gran disgusto, ¿no? Pero yo por cualquier cosita, pues ya me enfermo. Pero bueno, cuento con ello, ¿no? O sea, mi cuerpo no me va a seguir. Yo lo tengo que obligar a levantarse, a hacer un régimen, a tomar medicación, a lo que sea. Es mi alma la que me ha mantenido fuerte y es la que me ha ayudado a salir, porque esa sí la tenía yo bien cuidadita y bien nutrida y le exijo a mi alma, ¿no? Entonces, hay que tener una fuerza espiritual, un empuje de tu inteligencia y tu voluntad para salir de estas adversidades, ¿no? No te puedes quedar en el pobre de mí, mi dolor, aquí se terminó todo, yo ya no tengo sentido. No, no, la vida tiene muchísimo sentido y estoy convencida de que la felicidad del cielo empieza en la tierra, porque la tierra es maravillosa y tenemos momentos maravillosos y lugares y todo es un regalo de Dios. Entonces, aquí podemos ser felices y allá seremos muchísimo más, ¿no? Pero el Valle de Lágrimas, entre paréntesis, a ratitos, pero hay muchos otros ratos de felicidad, de alegría y de compartir con la familia. Y ya, ahí acaba mi relato. A ver cuándo hacemos una segunda parte. Ay, mil gracias. Yo no sé, yo no tengo palabras ya. Bueno, pregúntamelo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, agradecer que has sido súper franca, súper sincera. Y, y eso tampoco es fácil encontrarlo. Y tengo muchísimas ganas de cuando vaya a Pamplona un abrazo bien grande. Eso desde luego, desde luego. Pero muy bien, realmente es que hay veces que nos quedamos donde tú dices, en el lado del dolor y no salimos adelante. Sí. Y al final nada más, porque tu dolor lo llevas tú y nadie lo comparte, entonces ni siquiera saben lo que puedes llegar a estar sufriendo, ¿no? Entonces yo me niego, yo quiero ser feliz, tengo 51 años, tengo una vida por delante todavía, ¿no? Haciendo una media de las edades de mis padres, pues todavía me quedan unos 30 años de disfrutar y de ver a mis hijos crecer y de verlos felices, ¿no? Yo estoy segura que a mis hijos les espera muchísimas cosas buenas y mucha felicidad, porque es que realmente desde muy chiquitos han sufrido, ¿no? Cosas muy duras para un niño. Pero bueno, tengo la satisfacción de haber estado siempre ahí, contenta y llevándolos de la mano, ¿no? O sea, nunca se podrá decir que no, es que no les hiciste caso, es que los olvidaste, no, es que son lo primero para mí. Y hay gente que me pregunta, ¿por qué no te volviste a casar? Digo, pues que porque ni lo pensé, o sea, ni lo pienso. Ahora que ya se fueron, quién sabe, ¿no? Nunca sabes porque Dios tiene muchas gracietas por ahí. Pero, pero es que yo me he dedicado a mis hijos, porque se murió mi marido y se quedó la madre, ¿no? La esposa, pues, se quedó sola, pero la madre ha cuidado a sus hijos 100%. Entonces, ni siquiera lo he pensado. O sea, cuando te muere un hijo, no estás pensando, a ver si me caso, ¿no? No, no se te ocurre. Y pasa el tiempo y te dedicas a lo que tienes, ¿no?
y súper bien la gente que se vuelve a casar y, o sea, cada uno lo que Dios le pide, ¿no? Yo ahora mismo soy muy feliz viendo a mis hijos como despuntar y ya volver a ser ellos, porque tampoco ellos lo han llevado, lo han tenido fácil y no han sido ellos, ¿no? O sea, el mayor le ha costado muchísimo tiempo ser ahora el que era, que ya no vuelves a ser, pero bueno, lo más parecido a su versión original, ¿no? Y eso es lo importante, esa coherencia y esa lucha para seguir adelante. Sí, además es una cosa que yo a veces me planteo con los niños porque tú sabes cómo eras, pero a lo mejor ellos todavía no se han formado y les pilla cuando se están formando y es como tienen que ser ellos y nunca fueron lo que podían haber sido a lo mejor. Entonces, ayudarles a eso, a que descubran la potencialidad que tienen y su capacidad. Fíjate que yo siempre le decía a Dios, por favor, Mm, que tengan que sufrir todo el enfado, todo, porque cada uno reacciona de una manera. Yo no me enfadé nunca con Dios, pero sí te puedes enfadar, o sea, cada uno tiene un carácter, ¿no? Pero yo decía, Dios mío, toda su rebeldía conmigo, todo el duelo conmigo, que lo saquen todo conmigo, que para eso estoy. De saco de estos de punching back, eso soy yo. Pero que cuando hagan fuera, sí, no salga nada de esto, porque pueden destrozar una familia. Es súper importante elaborar un duelo. totalmente. Y además a lo mejor no sale en ese momento y sale unos años después. Entonces es el momento cuando ya baja y sale adelante. Pues sí, sí, estamos las mamás. Es, sí, Totalmente de acuerdo. Oye, mil gracias, de ¿eh? nada. Ha sido un placer escucharte. Y Muchísimas gracias por buscarme, por invitarme. De verdad que gracias, porque ahora todo esto lo transformo yo en amor a la gente, ¿no? Entonces, quiero llegar a más gente y hablar, contar mi testimonio, porque creo que es una manera de ayudar a las personas. O sea, me voy dando cuenta que es una manera de hacerles a las personas que sufren principalmente o que han tenido situaciones parecidas a la mía, es, pues demostrarles que se puede salir de todo. Solo hay que trabajar, pero se puede. Y los hijos no tienen por qué estar mal ni por qué salir mal. No, 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 todos nos podemos recomponer con el paso del tiempo y con mucha paciencia y con mucha fuerza interior. Yo creo que el tener un alma fuerte, en gracia, cerca de Dios, para mí ha sido la salvación. sí, y luego esa capacidad de amar, que no la has perdido, que la tienes todavía, o sea, que sigue ahí, la cultivas cada día. Eso hay veces como que yo me encontré con una persona que decía, no, es que me han hecho tanto daño que ya no se cierra, ¿no? El corazón. Entonces, que no se cierre, me parece increíble también, ¿no? Que se puede hacer. Mira, aquí nos dicen, un gran ejemplo de resiliencia, amor a la vida y confianza en Dios. Gran inspiración, gracias. Pues sí, tienes razón y te agradecemos un montón el comentario. Pero sí, o sea, me gustaría cómo consigues ese amor, de dónde lo sacas, o sea, que nos contaras un poco. Es que en el momento que yo sufro tanto, 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 me doy cuenta de que siempre lo he tenido muy claro, no soy la única que sufre. Y yo tenía 10 hermanos, bueno, ya no estaba Carmen, 9 hermanos que me protegen, que me cuidan, que me quieren. Mis amigas vinieron inmediatamente a verme desde México. Siempre me han cuidado todos estos años. O sea, como que la balanza se equilibra, ¿no? Mucho cariño, mucho cuidado. Y entonces yo tengo esa necesidad porque cuando sufres y de verdad tienes un dolor fuerte, piensas, Dios mío, y la gente que sufre a mi alrededor, y entonces empiezas a ver en los demás personas que pueden sufrir como tú, porque todos tenemos nuestro sufrimiento, ¿no? Sea, no tiene que ser el mío, pero todos sufrimos, entonces, y el sufrimiento de cada uno es todo su sufrimiento, todo su dolor. No, no puedes decir, ay, pues es el 3%, no, eso no existe, es tu dolor y para ti es todo, ¿no? Entonces, yo realmente tengo una necesidad de querer a la gente, de que se sienta querida. Ya no la veo como antes. Yo hay gente que antes la veía y decía, ay, ay, esta payasa, qué cara tiene, siempre de malas. Ahora digo, pobre, ¿qué le pasará? Porque, porque a lo mejor está sufriendo, porque es que todos sufrimos. Y luego cuando la gente, claro, cuando yo cuento todo esto, la gente me busca y me dice, me pasa esto. Y yo lo único que siento es ganas de abrazarla, siento es compasión, ¿no? Ese es, una vez lo hablaba con una profesora de teología de la universidad y decía, oye, yo de repente ya me volví loca porque quiero querer a toda la gente. Entonces voy por la calle y veo a gente que, pues, ya sabes, aquí en las ciudades pequeñas, pues te encuentras al que el carnicero de tu pueblo te lo encuentras caminando por el centro, cosa que en México ni de broma pasa, ¿no?
Entonces es que ya me caen bien todos. Quiero querer a todo mundo, sea como sea, con su mala cara, con su mala contestación, porque solo tú, Dios, sabes lo que está sufriendo, lo que está viviendo. Y entonces me dijo, eso es un don de Dios. Pues es que es la caridad, ¿no? Y sí es un don de Dios. Entonces me parece maravilloso que por lo menos salgan frutos de tu sufrimiento, ¿no? Entonces eso, o sea, mi mamá me enseñó que todas las personas valen toda la sangre de Jesús. Y todas, me caigan bien o mal, sean buenos o malos, Dios sabrá. Entonces sí hay veces que le digo a Dios, también, o sea, porque veo muy desequilibrada entre él y yo, o sea, yo me mato por hacer las cosas bien, que a veces cuesta, y digo, bueno, se está llevando todo el mérito sin hacer nada, ¿no? Y vale toda la sangre, pero solo Dios sabe por qué hace eso, ¿no? Entonces, pues todos valen la sangre de Dios, toda la sangre de Jesús, porque son iguales a mí. Entonces ya soy igual a todo el mundo. Y entonces los quiero, entonces quiero contarles mi historia y que estás loca. Ay, no sé, yo tampoco entiendo por qué lo cuento tan tranquila, porque no me hace sufrir contar mi historia, pero sí ayuda a la gente. Entonces es una forma de transmitir mi cariño y de ayudarles, por lo menos que oigan una persona que salió de todo eso y que puede ser feliz, ¿no? Porque a veces piensas que aquí se acabó y que no, nunca más vas a ser feliz, no se puede, sí se puede. Aquí Uri nos dice que porque eres un imán en, en, en irradiar amor y alegría, y que es lo mismo que atraes. Orgullosa y feliz de ser tu amiga. Pues me alegro un montón de que te quieran. Tienes razón, todo lo que dices, totalmente. Pues nada, aquí estamos que todos podemos dar ese amor y encontrarlo, ¿no? Y, y ver los regalos que tiene la vida también. Sí, hombre, sí. Son tus hijos. Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Y gente. aquí en Murcia tienes tu casa, cuando queráis. Un beso. Muy bonito. Bueno, Aniuska, un abrazo fuerte.